Muy buenas noches. Acaba de llegar nuestro invitado especial, el doctor Hernán Cadavid. La presentación la va a hacer Andrea Betancourt. Andrea Betancourt es una joven caleña, filósofa y abogada. Trabaja por los derechos humanos y el cuidado de los niños de Colombia. La historia de ella es bastante larga y muy interesante, pero la vamos a dejar hasta allí. Andrea Betancourt, puedes darle presentación al doctor Hernán Cadavid. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto tener en este conversatorio, en esta sesión tan importante que se ha convertido para todos nosotros los que hemos estado frecuentando estos espacios, pero hoy tenemos el honor de darle la bienvenida al doctor Hernán Cadavid, una persona muy importante para nosotros, que hace parte de nuestra formación académica, profesional, ética, de confianza, de profesión, y nos ha demostrado lo que significa llevar el legado del presidente Álvaro Uribe. Es como esa persona que llegaba directo a trabajar y a enseñarnos cómo, a transmitirnos cada factor formado en todos estos años. Hernán Cadavid es la confianza inversionista, es la cohesión social, nos ha enseñado el Estado austero, los pilares, el tema descentralizado, ser transparente, el diálogo popular. A Hernán le debemos mucho, un proceso inmenso de aprendizaje. Vamos a recorrer un poco lo que ha hecho Hernán y cómo ha sido su formación. Entonces, Hernán Cadavid es un abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Público y Acciones Constitucionales de la misma universidad, maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitaria y Estudio de los Conflictos Armados en la Escuela Superior de Guerra. Ha sido asesor legislativo en el Senado de la República, director jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. Ha sido profesor invitado en universidades y universidades colombianas. Es columnista en medios de comunicación nacional. También quiero resaltar algo muy importante. En este último año, Hernán se convirtió en esa persona de respaldo para todos nosotros, especialmente para toda la gente de Cali, con el Comité de Víctimas dentro del radicado de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por el tema del paro nacional. Él nos ha brindado ese espacio para esas acciones cívicas, nos permitió que los empresarios, los colombianos de todo nivel, tuviéramos un espacio de defensa oportuna, tal y como él nos lo ha transmitido. Con ese comité él ha permitido ganar espacio, orden, nos ha entregado una ruta de protección para los derechos humanos de todos los colombianos, y eso es algo que le agradecemos enormemente por toda esa capacidad de convocatoria y de ir al país. Entonces, no siendo más, mi querido Hernán Cadavid, aquí te presento nuevamente a este espacio que tú ya conoces y valoramos mucho este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Andrea, Bienvenido. primero, pues, muchísimas gracias a ti, Andrea, por la presentación. Qué rico saludarte por este medio, y tienes razón en los años ya que llevamos en este trabajo. Me encanta pues poder compartir contigo. Doña Nidia, buenas noches. Muchas gracias por pensar en mí para este espacio de la noche tarde de hoy. Y quiero excusarme con ustedes por los problemas de acceso que había estado teniendo, pero vale la oportunidad para ofrecerles esa excusa. No me gusta llegar nunca tarde, pero vamos a conversar un ratico, unos minutos, e inclusive más que hablarles muy largo o darles una disertación extensísima de temas, me gustaría mucho más y simplemente como manejar este orden. Avanzar en una parte introductoria de lo que yo considero son los mayores riesgos país que tenemos, tanto en este momento como lo que viene en el próximo año, y que es muy importante que todos pues podamos tener una visión, y también yo tomar de parte de la de ustedes unos retos nuestros como partido, como militancia, como quienes creemos en estas ideas, porque
creo que también vale la pena evaluarnos, saber qué está sucediendo, qué se debe corregir, qué se debe reenfocar de cara a lo que viene de acuerdo a esos retos país que vamos a tener y cuáles son esos vehículos que vamos a utilizar, esos vehículos políticos y esas formas que vamos a utilizar para poder enfrentar esa situación de retos país. Entonces, yo espero simplemente llevarme los primeros 15, máximo 20 minutos iniciales y más bien pasar a escucharlos a ustedes. Como saben, y ustedes yo sé que se mantienen muy enterados por medio de los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, por cada uno de los medios de comunicación de las situaciones que se están presentando diariamente. Venimos de un pico bastante complejo en materia económica de impacto, como fue lo que generó estos bloqueos, más que el paro, los bloqueos, como un mecanismo, en mi opinión, realmente criminal de tratar de hallar resultados políticos. Ustedes habrán recordado las frases retumbantes de ese profesor, si se puede decir así, más bien miembro del comité del sindicato de FECODE, al decir que todo este caos que vivimos, todo este impacto económico, esta quiebra de empresas, estas muertes de ciudadanos colombianos, tanto de niños como de personas mayores, esta decapitación de ciudadanos por parte de la llamada primera línea, lo justificaban diciendo que esto era un objetivo para derrotar al centro democrático, un objetivo para llegar al poder. Y eso plantea, en mi opinión, un dilema de lo que nosotros nos vamos a jugar el próximo año 2022. Y es que no estamos enfrentándonos nosotros a una circunstancia común de desafío político, de contienda política, o que es que ellos piensan distinto a nosotros y nosotros tenemos unas ideas. No. En mi opinión, nosotros estamos enfrentándonos claramente a un dilema mayor. O es la democracia y preservarla con los errores que tengamos y tratar de irlos corrigiendo, o es este abismo que nos está ofreciendo esta opción política, que lo es, pero es un abismo para el país. Nadie puede aceptar, dentro de un componente ético promedio que tengamos los colombianos, que se justifique la muerte de tantos y la quiebra de muchos otros y la crisis económica que se tasa entre 15 y 20 billones de pesos a la economía colombiana producto del paro, justificarla por un propósito supuestamente de llegar al poder. Yo lo que les quiero decir es, ni siquiera la pandemia, con todas las tragedias que trajo, afectó la economía de Colombia como la afectó los bloqueos determinados por ese comité, en mi opinión, de procedimiento criminal. Ahorita yo les voy a contar en qué quedó o en qué avanzó esa denuncia que interpusimos contra ese comité. Entonces yo creo que hay un primer reto, el político y el reto social que vamos a tener que enfrentar. Un país agitado, un país donde la ciudadanía joven ha crecido en una mayor medida, una aceleración del censo electoral dentro de los jóvenes que han tenido, digamos, ellos como foco de utilización o foco de mensaje para crear esa rabia contra las instituciones colombianas, contra la iglesia, contra la educación, contra las universidades, contra los gobiernos, contra el Congreso, contra los medios de comunicación. Es un reto mayor el componente de rabia social que le han ido incorporando a Colombia, y todo obviamente de cara y dirigido a la elección del 2022. Esto no es un tema espontáneo. Y ahí yo agrego lo que unos han denominado nuevas ciudadanías. Yo realmente lo llamo una nueva masa de colombianos, si se quiere ver desde el punto de vista electoral, de jóvenes, no todos, pero sí un gran grueso, que han ido enfocando hacia la destrucción, hacia el caos, hacia el vandalismo, hacia decir, nada me sirve, a la inmediatez, al no leerse siquiera el proyecto de reforma tributaria que proponía la gratuidad educativa, salían a marchar contra el proyecto de reforma tributaria sin conocerlo. Esa gran masa, que aunque desinformada es un gran desafío para nosotros, para ustedes, para el país en general, esa gran masa desinformada, cargada de rabia, a lo mejor sin saber ni por qué, en muchas de las ocasiones, va a estar activa en las elecciones del próximo año.
Y esa gran masa desinformada a la que le han incorporado ese componente de rabia social va en gran medida a determinar el futuro del próximo Congreso de la República y de la próxima Presidencia de la República. Es ahí donde nosotros con mucha pedagogía vamos a tener que tener una actitud más proactiva, más, digamos, de más priorización de concientización, de más incentivo del estudio y de entender y de sacar a esa juventud de esa rabia. Es una gran medida. ¿Cómo? Ahí vamos a lo siguiente, a lo que yo considero, si tenemos un diagnóstico del país difícil que vamos a enfrentar, si sabemos que hay unos desafíos con unas banderas que nos han venido incorporando en la sociedad, en el discurso, en el debate nacional, como por ejemplo esa gran masa de jóvenes solicitando y exigiendo la legalización de las drogas, como por ejemplo esa gran masa de jóvenes exigiendo, yo no diría que un exceso de derechos, que más quisiéramos que poder darle una oferta como nación, como Estado a la juventud, pero están llevándolos a la exigencia de lo imposible. Por allá nos tocó ver, por ejemplo, a los denominados primera línea exigiendo o diciendo que una de sus exigencias es que los contratos tenían que ser a 5 años. Unas cosas que no tienen sentido, pero que sobre esas banderas o sobre esos discursos los han ido movilizando y son en gran parte los responsables de esta agitación. Esos son lo que yo llamaría en un primer escenario los retos país. Ahora, ¿cuáles son los retos de nosotros? Si se quiere, hablemos los que son militantes o somos militantes de Centro Democrático, los que no lo son, pero tienen una identidad o tenemos una identidad y una visión de país, también tenemos unos retos. Y esos retos básicamente es la hoja de ruta de lo que nosotros tendríamos que tener claro y presente para saber cómo vamos a impedir que esa ola creciente de desinformación y de odio sea capaz de desestabilizar la institucionalidad colombiana. Primera respuesta, defensa de la institucionalidad, mi opinión. Nosotros tenemos que defender, también tratar de corregir, pero como propósito defender cada expresión de institucionalidad del Estado colombiano, porque hoy lo que hay es una amenaza directa. Buscan crear una sensación de ingobernabilidad para ese sector radical, convertirse en opción de poder. ¿Qué es entonces defender institucionalidad? Nosotros tenemos que ser un respaldo ciudadano de la fuerza pública. Nosotros tenemos que criticar, sí, también, y exigirle al gobierno también, sí, pero ser unos protectores de la institucionalidad gubernamental ante una amenaza violenta como esas. Es que yo quiero que no perdamos de vista lo que aquí está pasando. Hace 15 días trataron de matar al presidente de la República. No fue una amenaza, no fue un panfleto de las águilas negras que llaman, no fue un trino de cualquier desadaptado diciendo yo quiero que Duque se muera, que también los hay. Fue una amenaza con un plan criminal directo de bajarse el helicóptero del presidente de la República. Entonces, lo que les quiero decir es que estamos ante un escenario de una complejidad que no veíamos hace muchísimo tiempo, y que hoy a nosotros nos corresponde combatir esas narrativas destructivas en las que nos han querido incorporar. ¿Cuáles? Que la fuerza pública es asesino. Yo quiero que no perdamos de vista los símbolos. En la apertura de sesiones del Congreso del 20 de julio, cuando el presidente de la República le habló al país desde el Congreso, cuando el presidente mencionó a las fuerzas militares, un gran número importante de congresistas aplaudió y respaldó, pero también se vio algo que nunca habíamos evidenciado, y es un gran grito de esa izquierda radical gritándole asesinos a la cúpula de la fuerza pública presente en un acto con el presidente. Esa crudeza de actitud política y criminal por parte de estos sectores es la antesala de lo que ellos nos traerían a nosotros en un eventual gobierno, que estamos a meses de la próxima elección. Y nosotros tenemos que combatir esas narrativas con hechos. Muy bien las redes, ¿qué tal que no las tuviéramos? Por ahí denunciamos, por ahí apoyamos. Muy bien las conversaciones, por ahí hacemos algo, por ahí apoyamos. Pero una de las conclusiones que a uno le va quedando en el ejercicio es que la mejor manera de decir algo es hacer algo.
Y yo creo que nos corresponde proponernos a nosotros combatir esas narrativas, proponer y validar con hechos nuestros. ¿Cuáles? Ya verán las iniciativas, ya habrá iniciativas. Cada uno puede ayudar desde lo que puede. Ustedes varios están en el exterior, otros estarán en Colombia, otros dirán yo quiero ayudar a defender a miembros de la fuerza pública, otros dirán no, yo lo que voy a hacer es una campaña de concientización con los niños para que aprendan a respetar a los miembros de la fuerza pública, en fin. Pero a lo que yo quiero ir y dejar de conclusión en esta parte introductoria es que a nosotros nos corresponde organización ciudadana y hechos concretos para ayudar a defender esa institucionalidad. ¿De quién? De esa narrativa de odio. ¿De quién? De esa juventud mucho desorientada. ¿De quién? De esos otros sectores convertidos y llamados primera línea que sí tienen el propósito criminal. Esos no son jóvenes desorientados, ellos tienen un propósito criminal de hacerle daño a lo que se les atraviese, infraestructura de bienes públicos, privados. Aquí en Medellín, es que estos hechos son muy graves, aquí en Medellín trataron de quemar una clínica renal con 60 pacientes adentro. ¿Eso es una expresión de inconformismo de un grupo de juventud? No. No, eso es criminal. Criminal, sí. Y termino diciendo que nos va a corresponder a nosotros no solamente identificar, recuerden, primero reto país, los acabamos de enunciar muy rápidamente. Segundo, retos nuestros, como ciudadanía, como quienes podemos hacer algo, de quienes tenemos alguna idea de querer ayudar en algo, desarrollar hechos concretos. Y lo tercero es también revisarnos nosotros frente al vehículo que tenemos. Nosotros tenemos muchas formas, muchos vehículos. La ciudadanía, el poder ciudadano es lo más importante, en mi opinión. Pero nosotros también creamos con una gran ilusión el vehículo llamado Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, fundamental en los años de oposición al Acuerdo de La Habana, fundamental en esa oposición del Acuerdo Santos-FARC, fundamental en señalar la corrupción durante el gobierno de Santos. Éramos un bloque completo, había una doctrina, había una mística, había un camino y un reto, y había un objetivo específico al cual queríamos. Eso no se puede perder. Y yo me he convertido, yo no diría que en un crítico, pero sí en un anunciador, que hay temas que se nos han estado pudiendo embolatar en el camino. Hay que retomar que el partido no se quede cuando está hablando de principios solamente en una enunciación de principios o en los eslogan o en los avisos o en la página web. Este partido no puede perder el contacto ciudadano, no lo puede perder. Si algo diferencia al Centro Democrático y esta forma nuestra de querer hacer política es precisamente cumplir a cabalidad con una convicción y es constante contacto con ciudadanía, toda, con todos los niveles de la sociedad. Eso no es con unos y con otros no. Lo que permite acertar a un partido como el de nosotros en la propuesta es tener esa capacidad de estar escuchando al pueblo colombiano tanto en Colombia como en el exterior. Es el foro, es que vayan esas ideas conduciendo la acción política del Centro Democrático. Y yo creo que eso no lo podemos perder y a veces siento alguna inquietud por esa situación. Muchísimo diálogo popular. Tenemos en resumen y con estos minutos de introducción que les prometí, reto país, lo primero, lo identificamos, tenemos unos retos económicos, políticos, sociales. Luego, reto nuestro, ¿cómo es nuestro reto? ¿Cómo nos vamos a preparar para enfrentar eso con acciones concretas? Y luego, ¿cómo reparamos, si se quiere, o cómo repotenciamos ese vehículo que nos va a permitir a nosotros montarnos en esa carrera de defensa de la institucionalidad de la democracia en el año 2022, sin abandonar principios, sin quedarnos tampoco en temas pasados, siempre yendo adelante en la mayor posibilidad posible. Y para eso es muy necesario, como les digo que es importante el diálogo popular, después de esta conversación o esta introducción inicial,
pasar a escucharles a ustedes las preguntas o las dudas que tengan sobre estos temas que hemos tocado o sobre cualquiera otro que ustedes quieran conversar. Entonces, les agradezco muchísimo, señora Nidia y Andrea, la invitación, la introducción, y quedo a toda la disposición de ustedes. Bueno, las preguntas deben ser de 2 minutos para que den la oportunidad a todos los participantes de intervenir. Okay, entonces empezamos con Camilo, la primera pregunta, y después, por favor, 2 minutos para cada uno para que todos tengan la oportunidad de intervenir. Es una noche excelente porque el abogado tiene mucho que contar. Camilo. Muchas gracias, señora Nidia. Doctor Nancade, muy buenas noches, un placer hablar contigo. Te he visto en varias ocasiones, pues en el mismo partido, pero nunca he tenido el placer de hablar contigo. Mi preocupación es la siguiente: ¿cómo podemos hacer para blindarnos? Yo sé que es muy complicada la pregunta, pues si el doctor Uribe, el presidente, no se puede blindar, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros, ya que evidenciamos de que hay muchas prácticas que es para enconchinarle el nombre a uno? Por ejemplo, a mí una vez me hicieron una que supuestamente yo trabajaba con el Estado, era asesor de Secretaría Estatal de Movilidad, y entonces que cambiaba puestos por votos. Supuestamente hicieron un correo que era parecido al mío. Mi nombre es Camilo Gallardo, mi correo personal, pero parecía que fuera Camilo, y diciendo que tenían que votar por X persona para mantener los puestos, y así muchas veces han pasado y han pasado. Pero el problema, ¿cuál es? Lo grave que yo veo es que muchas veces llegan, nos botan todo el agua sucia, nos hacen una mala imagen, y después, por más de que el mismo juez diga, sí, salga en el mismo medio que usted dijo, y salga y diga que está equivocado o que tenía falta de pruebas. Entonces no sé qué podemos hacer referente a eso, ya que la campaña de malinformación es muy fuerte y nunca se va a llegar a que al 100% de las personas, pero sí van a lastimarnos de manera significante a nosotros nuestro trabajo. Personas que somos bien honradas y todos nos pueden inventar cualquier cuento: este este robó, este es ladrón, este estafó, y después, ay, no, sí, estaba equivocado. Muy bien. Camilo, pues, mire, le agradezco mucho y algunas cosas por mencionarle ahí. Esta semana estaba leyendo un libro sobre la biografía del presidente Rafael Núñez, por Indalecio Olieva. Y una de las principales conclusiones a las que se llegaba en ese libro es que la forma que utilizaron para derrumbar el liderazgo del presidente Núñez fue la difamación. Sí. Hablando de los años 1890, 95, 1900. Tristemente, debo decir, es una herramienta que se ha utilizado históricamente y que en la actualidad, con estas redes sociales, con esta velocidad de desinformación, donde nadie da la cara, donde cualquier video, trino o mensaje lo puedes ver en tiempo real en Nueva York o en Bogotá o en Medellín, pues se pone mucho más complicado. Caso presidente Uribe. Yo estos últimos 3 años medio ya he estado al lado de él en toda esta situación difícil, pues nos toca a diario saber cómo lo acusan de falsos positivos, de agroingreso seguro, que Luis Medina, que Luis Franco, que lo dijo lo uno. ¿Qué corresponde de parte de nosotros? Formación para tratar de ayudarle a defender y a desmontar esos mitos. Formación para tratar de conocer los hechos concretos, cómo fueron, y no dejar engañar a sectores de la juventud especialmente con esa serie de mitos que les han ido incorporando. Al presidente Uribe le han asignado la responsabilidad de tumbar helicópteros, de violar mujeres, de quedarse con tierras, de desplazar gente. Es una cosa que en un tiempo contemporáneo yo no he visto que suceda con otro presidente en el mundo. La forma en cómo lo denigran y lo desprestigian. Acciones para responderle muy puntualmente, informarnos de los temas concretos que se consideran polémicos o que le asignan a él, para nosotros tener esa capacidad, por supuesto, de desmentir vía redes sociales de manera sustentada, de manera concreta.
Esa es una gran colaboración para él, para su imagen, para el partido, y además, un tema más que de todo eso que acabo de enunciar, un honor a la verdad, tratar de ayudarlo a él a desmentir y a defender la situación horrible que se presenta Camilo. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Yo nunca hago preguntas, pero hoy voy a preguntar. A ver, Lidia. A mí me tiene un poco con muchas dudas. ¿Qué pasó con la demanda que usted radicó en contra del famoso Comité del Paro? Muy bien. Listo. Contarles un poquito. ¿Tienes otra pregunta, Lidia? No, esa era la única que me interesa. Les cuento un poquito antecedente de ese tema y ya les cuento actualidad. Estábamos tal vez en uno de los picos duros, donde el Comité del Paro estaba empoderado, salía, hacía ruedas de prensa, sacaba comunicados, se le quitaba las reuniones al gobierno y estaban así, crecidísimos ante el país. Y por allá sacaron un comunicado en el que decían que ellos, Comité del Paro, iban a autorizar, iban a mirar cómo autorizaban a abrir unas vías para canales humanitarios. Yo dije, ¿cómo puede ser que un grupo le diga al país que ellos son los que dicen cuándo se levanta o no una vía? Entonces, nos pusimos a revisar en inquietud y me encuentro por allá ese tipo penal que no se ha estrenado. A nadie han condenado por eso, a nadie han investigado por eso, pero que existe en la legislación colombiana. Y es el bloqueo ilegal de vías. No es que uno aquí en la Avenida Oriental en Medellín salió y puso una barricada, entonces ya lo van a meter a la cárcel. No. O que en la séptima puso, no. Es un bloqueo de vías que tenga como consecuencia una afectación clara y directa contra la estabilidad de la salud de los colombianos, del suministro de alimentación de los colombianos o de la estabilidad en el empleo de los colombianos. Es el escenario por excelencia lo que estábamos viviendo. Presenté la denuncia, tuvo una repercusión pública que me pareció importante, que se la atribuyo más a ese cansancio de la ciudadanía de decir, oiga, hay que hacer algo. Y esa denuncia ha tenido dos efectos, uno jurídico y otro que yo lo llamaría intangible. El intangible es que le mandó un mensaje a la gente diciéndole, oiga, aquí podemos hacer algo contra esta gente. No nos van a someter, podemos actuar contra ellos. Entonces empezamos a recibir mensajes desde el Caquetá, desde el Huila, desde el Magdalena, los empresarios, los comerciantes decían, yo quiero, ayúdeme a hacer algo con esto, ayúdeme que yo estoy afectado. Y por esa vía conformamos un grupo que denominamos un grupo de víctimas de los bloqueos. ¿En qué los ayudamos? A presentar sus derechos de petición, a presentar sus denuncias de manera independiente, a hacer seguimiento a los daños que se les habían hecho por parte de los bloqueos. ¿Qué nos informó la Fiscalía en días recientes? Que ellos seguían en indagaciones preliminares contra las personas que denunciamos y hasta la fecha, como ya el papel es de la Fiscalía, ya es la Fiscalía la que tiene que determinar si avanza o si no avanza, pues nosotros de mi parte sigo esperando que esto pueda tener un resultado jurídico concreto. Pero más allá de eso, que ojalá lo tenga, lo que queda es un precedente y es en una próxima oportunidad la ciudadanía, si se organiza, puede hacer un contrapeso jurídico contra esos abusos de esos sectores. Esa es la mayor lección, Nidia, y esa es la actualidad del tema. Armando Mosquera. Pues particularmente quería saludar y felicitar al doctor Hernán Cadavid por su exposición, porque acá en Washington, le habla, bueno, Armando Mosquera desde Washington, acá en la capital de los Estados Unidos, se comenta mucho de que ese lamentable incidente hacia nuestro señor presidente en el norte de Santander, más exactamente cerca de Cúcuta, fue algo preparado por el mismo Centro Democrático. Y nosotros hemos batido y rebatido esa inquietud de muchos colombianos acá.
porque no podemos nosotros aceptar que un helicóptero, un aparato de esos que lo mostraron al mundo, cómo quedó una vez se hizo el lamentable atentado al señor presidente, pudiera ser hecho a propósito. Así que yo quisiera que el doctor Hernán, pues, así como doña Nidia le solicitó, nos explicara a fondo el por qué se ha quedado el país callado cuando yo creo que eso ha sido la cuestión más delicada que hemos tenido en los 3 años de gobierno de Iván Duque. Eso me gustaría conocer, doctor Hernán. Pues don Armando, muchas gracias. Usted tiene razón y por supuesto usted sabe que acusación va, acusación viene. Por fortuna, pues rápidamente hoy, inclusive hoy el fiscal general de la Nación le da una entrevista a la revista Semana, o por lo menos la publican hoy, y avanzan los detalles de cómo se están preparando los atentados por parte de disidencias de las FARC, que para mí son las FARC, sin el título de disidencias, por parte del ELN en conjunto, y cómo inclusive hay unas sospechas de que parte o algún miembro del grupo de seguridad del presidente de la República fugó o dejó fugar información de cuál era el recorrido que tendría el helicóptero para volar desde ese municipio de Norte Santander, que creo que era Sardinata, si no me equivoco, para terminar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Yo, como se los mencionaba ahorita, don Armando, también pienso muy parecido a usted. Aquí, la izquierda radical especialmente ha utilizado la victimización para hacer política. Si a ellos los miran, les dicen, a ellos siempre los van a matar, siempre están amenazados, siempre hay un panfleto, siempre algo pasa y es un gran ruido internacional. Pero aquí estamos en presencia de un atentado directo al presidente de la República. Le impactaron 4 o 5 veces el helicóptero. Si la bala corre 20, 40 centímetros más a la derecha, impacta la ventana y mata al presidente o mata a un miembro de la comitiva. De ese tamaño es la gravedad de eso. Y aquí quedamos como si no hubiera sido nada. Unas noticias de 2, 3 días y hasta ahí fue. Y hasta ahí fue. Comunidad internacional, difícilmente. ¿Por qué están solicitando declarar a Venezuela país auxiliador del terrorismo? Porque la información que se tiene es que el atentado se prepara desde Venezuela, que disparan con armas venezolanas. Pero hasta ahí ha llegado y yo sí creo que ha faltado mayor énfasis y potencia en la denuncia por parte del gobierno nacional contra un atentado directo al presidente de la República. Yo lo creo, Armando. También tengo que decirle, no tengo la respuesta de por qué no han sido tan fuertes, pero en eso nos lleva una gran ventaja esa izquierda, porque ellos lo que no existe lo maximizan y a nosotros cuando existe, pues como que lo suavizamos y lo matizamos, lastimosamente, don Armando. Muchas gracias. Saludos a Erika Salamanca, si de pronto pasa por el consulado. Con mucho gusto, doctor, nuestra cónsul Erika Salamanca, que siempre ha mantenido las puertas abiertas a la comunidad y es la primera cónsul que tenemos que ha vivido más de 15 años aquí en el área metropolitana de Washington. Gracias. Coronel Homero. Buenas noches, doctor David. Buenas noches para todos. Coronel, un saludo cordial. Coronel Homero Rodríguez, glorioso Ejército Nacional. Doctor, usted tiene la razón. No son disidencias, son las FARC. Muchos de esos se cambiaron el brazalete, que ya lo habían hecho antes, para ponerse el del ELN y lo potenciaron y empezó a aparecer ELN donde nunca había existido. Es muy grave lo que está sucediendo. Realmente el problema es Cuba. Y nosotros estamos demorados en romper relaciones con Cuba, porque Pablito y Antonio y todos esos que están haciendo las cosas y tratando de asesinar a nuestro presidente desde Venezuela, también tienen su refugio en Cuba. Y Cuba nos tiene inundados de gente del G2 disfrazados de enfermeros y de deportólogos desde un convenio que hizo el presidente López Miguelsen. ¿Y qué sucede? En realidad
no necesitan ninguna infiltración en los esquemas de seguridad del presidente, porque era un viaje conocido. Y además de eso, la persona, el traidor, que se prestó a atentar contra el presidente de la República de Colombia, era un hombre que tenía entrenamiento y sabía de las vías de aproximación, y esas son rutas definidas, los azimut, sabía de la debilidad en las aproximaciones de los helicópteros. Además de eso, que desafortunadamente en los protocolos que tienen ahí actualmente, y van a tener que revisarlos, está primando la comodidad y no la seguridad, porque debieron entrar con mayor altura, con mayor velocidad, hacer una aproximación un poquito más escarpada, dijéramos, pero no un viaje como señoritero, dijéramos, por decirlo así. Ahora, esa persona tenía suficiente entrenamiento para poder determinar los azimut, y efectivamente con esos fusiles que dispararon francotiradores expertos, gracias a Dios, y que el helicóptero era un helicóptero militar, no se cayó, porque le dispararon exactamente al rotor de cola, y el rotor de cola fue impactado, aunque gracias por las características propias no colapsó el helicóptero. Pero sí es demasiado preocupante la camioneta que detonaron dentro de la Brigada 30, era una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, asignada a uno de estos sinvergüenzas de la FARC. Y tenga en cuenta en este momento, doctor, que gracias a ese pacto ilegítimo de La Habana, porque nosotros dijimos no, hay 1.800 bandidos de la FARC armados con carros blindados, armas del Estado, y están en el corazón de la República. No han tenido tienen que hacer un análisis de ese alto nivel de riesgo que representa 1.800 hombres de las FARC armados en el mismo corazón de la República. ¿Qué pueden hacer en un momento determinado al buscar una insurrección general, algo así? De todas formas, gracias a Dios, están haciendo las investigaciones, pero eso tiene que tomarse unas acciones realmente fuertes en la parte diplomática, no solo buscar que sean en Venezuela determinado como grupo patrocinador del terrorismo, como ya lo es Cuba, sino romper relaciones con Cuba, y todos esos sinvergüenzas traidores que se prestaron para eso. Ellos están incursos en delitos federales cubiertos por la legislación de Estados Unidos, deben ser extraditados todos a los Estados Unidos, doctor. Ese es el comentario. Muy bien. Pues mi coronel, usted lo ha descrito con mucho conocimiento y mucho detalle. A mí solo me queda agregar 2 o 3 comentarios, y muchas gracias a usted. El primero es que es cierto, nosotros estamos en un escenario perverso porque nos dejaron las FARC armadas, las FARC en la política y las FARC con el Poder Judicial por vía de la JEP. Eso hay que decirlo, pero así de claro y sin susto. ¿Cuántos procesados de las FARC hoy puede contar la JEP? Ninguno. La única vez que le tocó decidir un caso concreto a la JEP sobre las FARC fue la extradición de Santrich. Impidió que se diera la extradición. Entonces quedaron con justicia en la política, con las armas y con narcotráfico. Ese es el resumen de lo que nos quedó. Pero sin dudarlo un solo segundo, Cuba, por supuesto, si el ELN es determinador del atentado junto a las FARC del presidente y de muchos otros actos violentos, la sanción o la decisión que tendría que tomar Colombia es cortar relaciones rotundamente con Cuba. Pero sin dudarlo un segundo, es que no quieren extraditar al Comando Central que está allá. Entonces eso sí, pues no queda ninguna duda. Y lo tercero es que me parece, mi coronel, que la inteligencia del Estado, bueno, quién sabe cuántos actos más violentos y atentados habrán evitado, pero me parece que el nivel de vulnerabilidad al que han llegado cuando ya han atacado de manera directa al presidente de la República, deja ver que hay que hacer una fortaleza, o que se ha perdido una fortaleza en materia de inteligencia del Estado. Es mi percepción, puedo estar equivocado, pero en ese camino vamos, y estamos de acuerdo en que 2 cosas.
Uno, combinaron armas y política. Ese es el balance de La Habana. Y segundo, que hay que cortar relaciones con Cuba, mi coronel. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En este momento, pues, estoy conduciendo, no puedo prender la cámara, pero ¿qué les puedo decir? Lamentablemente todo lo expuesto aquí es la realidad de lo que está sucediendo en el país. Hay una combinación de política y armas que fue legalizada desde los mal acuerdos de La Habana, del Teatro Colón o como lo quieran llamar, con complicidad a todo nivel y en toda y connivencia con el terrorismo apoyado por Venezuela, por Cuba y por otros intereses realmente que hay creados y que nos están afectando a todos. No sé realmente si seremos capaces de romper relaciones con Cuba, seremos capaces de romper relaciones con Venezuela, pero el precedente que se está sentando es bastante complejo y estamos en una situación muy similar de pronto a la que tiene Israel o tuvo Israel entre los 60 y los 70, donde estaba rodeado prácticamente de puros estados abiertamente enemigos y a los cuales solo mediante una fortaleza militar indiscutible y ante todo de inteligencia fue que se les pudo mantener a raya. E incluso, pues, para todos es conocido que Israel, después de que confirmó quienes participaron en la toma de rehenes en los Olímpicos, a través de sus servicios de inteligencia exterior, se encargó de quirúrgicamente ir eliminando cada una de esas víboras sin estar pidiendo permisos y sin tener que darle explicaciones a nadie. Así que, señores, las pruebas están muy claras. O actuamos como actúa el Estado de Israel o vamos a sucumbir, porque cada vez son más los enemigos de Colombia, internos y externos, y son un cáncer, y para quienes han padecido esta pavorosa enfermedad, saben que el trato que se le da a las células cancerígenas no es otro que extirparlas. Buenas noches. No, de acuerdo. Muchas gracias. Yo pues recojo con mucho respeto la intervención y la tomo como tal. Fue un aporte, pues más una opinión y aquí la acojo. Luz Yolanda. Buenas noches, doña Nidia. Una pregunta para el doctor. Yo me he cuestionado en algo de lo que llaman el acuerdo que se hizo con las FARC. Para mí deja un manto de duda ese acuerdo, porque si las FARC otra vez están en Colombia, si las FARC otra vez están metidos en todos los espacios de violencia en el país, ¿por qué no se rompen esos acuerdos en la parte jurídica, doctor? ¿Quién tiene que decir que las FARC no están cumpliendo? Porque ellas solamente son 5 centavos allá en el Congreso. ¿Y el resto de qué? Ellos son 3.000, son 4.000 de las FARC. Unidos o no al ELN, amiguis o no a los grupos armados de delincuencia por las armas o por la droga, ellos ya rompieron un acuerdo. Y ahí, ¿quién tiene que decir que se rompa ese acuerdo? ¿Colombia, un país extranjero, o la parte de la institucionalidad de Colombia en derechos a nivel internacional, doctor? Pero nosotros sí necesitamos, doctor, alguien que diga algo. Alguien. Ya el pobre presidente Uribe ya no lo dejan hablar porque ellos no están cumpliendo. Miren lo que dijeron, ni siquiera han subsanado a las víctimas, ni siquiera han entregado las tierras, ni han entregado las armas, no han entregado nada, doctor. Entonces, ahí le dejo la inquietud. Muy bien, demasiado clara, Luz Yolanda, tu idea y tu intervención, y te voy a decir por qué, en mi opinión. Tienes toda la razón en el incumplimiento por parte de las FARC, en todos los temas.
Las FARC, solo por enunciar, nos podríamos quedar la noche completa hablando de esto. No entregaron la totalidad de los bienes para reparar a las víctimas. No entregaron las armas. No señalaron las rutas de narcotráfico. No entregaron ni señalaron dónde están todas las minas antipersona. No entregaron todas las tierras. Aparte de eso, como usted muy bien lo describe, un incumplimiento evidente, lo mencionamos ahorita cuando conversábamos con el coronel Homero, y es que esta gente le permitieron hacer una jugada tan compleja que quedaron, como lo decías ahorita, en armas, porque además en principio dice que se habían desmovilizado 13.000, de los cuales solo entregaron armas 8.000. Y ahora resulta que según las cuentas de la fuerza pública, mi coronel, Luz Yolanda y todos, dicen que las disidencias, es decir, las FARC, ya estarían en un número de 5.000. De 5.000 que se volvieron a las armas. Entonces, todo eso representa un incumplimiento. Ellos, en esa estructura jurídica densa, compleja que incorporaron, sujetaron los beneficios a lo que llaman el régimen de condicionalidad. Es decir, yo le mantengo beneficios a usted siempre y cuando usted cumpla con este acuerdo. Han incumplido todo y a muchos les han mantenido beneficios. ¿Quién debería ser los que digan, usted incumplió el acuerdo? Váyanse de para atrás. La JEP es la que tiene la función de decir cuándo o no cumplieron el acuerdo. Pero resulta que la JEP, que es producto del acuerdo, que ellos mismos la ayudaron a conformar y que inclusive evitó la extradición de Santrich, está dedicada a la persecución de los militares. La JEP tiene un propósito específico de resultado, y es mostrar al presidente Uribe como responsable de los falsos positivos. Ese es el propósito de la JEP. En eso se encuentra. Entonces, ¿qué se necesita para responderte concretamente? ¿Hay un solo organismo que diga se rompen los acuerdos? No lo hay, Luz Yolanda, no lo hay. ¿Quién debería decir se están incumpliendo y si ustedes excluyen y pierden los beneficios? La JEP, a los miembros de la guerrilla. ¿Y qué se necesita también? Un gobierno que tenga la capacidad de señalar, de denunciar y de armar y de formar un tierrero, como diríamos nosotros aquí en Antioquia, internacional, demostrando cómo toda esa guerrilla no cumplió el acuerdo y son ellos los que no lo cumplieron. ¿Ha pasado o no ha pasado? Pero lo que conformaron, Luz Yolanda, fue de una complejidad jurídica tal que no hay una sola persona o un solo organismo que sea el que diga que el acuerdo se cumplió y que se rompió. El acuerdo lo metieron a la Constitución. Y jurídicamente para romperlo, ¿qué hay que hacer? Hay que derogarlo de la Constitución. ¿Cómo hay que derogarlo? Adentro mismo, dentro del Congreso, que no va a pasar, o por un referendo. La posibilidad del referendo se habló el año pasado y nada pasó, nada avanzó. Pero ahí sigue existiendo esa posibilidad que aunque remota es la única vía. O de reformar sustancialmente el acuerdo, que es una opción, o la que más nos gusta a todos, por lo menos en mi caso, y es la de derogar, inclusive la JEP, borrar con ese tema de la JEP. Hoy no está sucediendo, tengo que ser sincero, yo no veo esa posibilidad cercana, lastimosamente, Luz Yolanda, y usted tiene el panorama claro. Incumplieron, hicieron lo que quisieron, algunos poquitos se mantienen en el Congreso, la gran cantidad volvió a las armas, y llenísimos de privilegios, lastimosamente. Lucía. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Yo tengo una pregunta única para usted como legista y conocedor de la ley. Me ayuda a entender. La ley 2064 del 2020 dice que la vacuna no es obligatoria, pero sucede que en el municipio de Aguachica Cesar, en la ciudad de Aguachica Cesar, a las madres que están recibiendo el programa comunitario a sus niños, les han dicho que no hay más ayuda si los niños no son vacunados. Y ya hay un niño que murió el día lunes y hay niños hospitalizados de COVID en Barranquilla. Entonces, ¿qué se hace a favor de los niños, doctor? Esa es mi pregunta.
Muy bien. Vamos a tratar de responder esto con las reglas generales. Lo primero es que ningún procedimiento de carácter médico o clínico puede ser obligatorio. De hecho, ustedes por eso conocen cuando uno va a hacerse un examen, lo uno, lo otro, le dicen firme el consentimiento, precisamente por esa autonomía que se le da al ciudadano de decir cuándo recibe o no un tratamiento. Misma regla se aplica con la vacunación. ¿Qué sucede? En el caso de los menores, deberían primar, en mi opinión, los derechos de los menores priman obviamente sobre lo de los mayores, eso lo tenemos clarísimo. Pero lo que no puede existir desde el punto de vista legal, en la práctica, yo diría en la práctica, vacunación obligatoria. Pero desde el punto de vista legal no se puede obligar a una persona a vacunarse si no quiere, y tampoco se puede obligar a los padres a hacer vacunar a los menores si los padres, que son quienes tienen la custodia y patria potestad, no determinan que sea de esa manera. ¿Qué debería hacerse? Y es lo que ustedes han visto, ha venido aplicando países en Europa y va a tener que empezar a aplicar también a América Latina. Y es un programa de incentivo a la vacunación. Yo tengo entendido que en Nueva York están pagando por la vacunación, a quien se vacune. Otros dan una serie de descuentos porque estamos viviendo una paradoja. Una de las mayores presiones que tenía el país era que teníamos que tener vacunas. Y resulta que llegaron las vacunas y hay una gran cantidad de personas que no quiere acceder a vacunarse. Eso es una cosa que uno no se explica. Pero trato pues de responderte en ese sentido. ¿Deberían los padres permitir que sus niños se vacunen? En una prevalencia de derechos de los menores sobre los de los mayores, pero el Estado no puede resolver sobre quienes tienen la custodia y patria potestad de los menores, que son los padres. Doctor, muy amable. Uno quisiera que esto tuviera una respuesta menos de alegato jurídico, pero si tú como Estado coges a un menor, lo vacunas a la fuerza, pues entonces tendrá un gran problema jurídico por parte de los padres que no admiten que eso suceda. Ok, muy bien. Ana María, pues bueno, un poquito lo que hablábamos ahora. Yo creo que la decisión de vacunarse o de no vacunarse tiene que estar muy informada, muy sustentada, para que con mitos o temores que infunden, de pronto no se vaya a perder la posibilidad de protegerse contra ese virus. Pero supongamos que la decisión es no. Aún con la explicación científica de los médicos, dices, yo no me quiero vacunar. Lo hablábamos ahorita con Lucía. No se puede obligar a vacunar a una persona que no da el consentimiento de hacerlo. Es absolutamente voluntario. Y el programa gubernamental, institucional, municipal, que esté diciendo, yo puedo entender el ánimo de la alcaldía de Aguachica o de los demás alcaldes de tratar de proteger a la población y condicionar las ayudas a la vacuna. Lastimosamente debo decirlo, quien esté desarrollando ese esquema de no entregar las ayudas o los subsidios o las asistencias del Estado a quien no se vacune, está planteando mal digamos, la forma. No debe ser esa, no puede ser esa y legalmente no lo puede hacer. No lo puede hacer a la mano. Entonces ya habría que revisar el caso concreto de lo que está sucediendo en el municipio y tratar de resolverlo específicamente en ese caso. ¿Oíste? Eliana. Buenas noches, señora Nidia, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ay, me encanta usted, yo lo he visto miles de veces y me parece me encanta. Muchas gracias. No, señor. Doctor. Sí. Han hablado de la famosa Hep, de toda la locura que hay y que no respetaron el no. Y su merced ahorita plantea que la única forma es el referendo. El referendo, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Porque finalmente yo veo que los políticos estamos exactamente que con la famosa el sindicato FECODE. Políticamente no lo van a acabar porque yo no sé por qué.
sea, nosotros los del Centro Democrático saben que adoctrinaron la gente, que adoctrinan los niños, los jóvenes, y no pasa nada y no veo que haya políticamente alguien que diga voy a acabar con FECODE. Y así está la JEP, pues ya van 10 años y no ha pasado nada. Entonces, nosotros, ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo nos dirigimos? ¿O quién es un líder para decir, saquemos adelante la tarea? Muy bien. Gracias, doctor. A ti, Eliana, mil gracias. Voy a tratar de responderte de esta manera puntual. Primero, el referendo. Lo sabemos, es un mecanismo de participación, tiene una complejidad y es primero, tiene que, como en estas etapas, conformar un comité que inscriba el referendo. Eso tiene que tener unas personas que se hagan cargo inclusive de unas pólizas altísimas, porque el Estado se cuida de que no haya un comité cada tanto que vaya y pida planillas y no pase nada. ¿De acuerdo? Entonces, hay una garantía, una póliza, tiene que haber un comité de inscripción y cuando se presenta esa intención, aceptan la recolección de firmas y hay que recoger un número específico. Se me va en este momento el porcentaje exacto, ya lo reviso, de firmas del censo electoral. Si se alcanzan esas firmas, se presentan ante la registraduría, se avalan y tiene que entonces empezarse un trámite en el Congreso para una ley que convoque al referendo. Si se aprueba esa ley, mira que es todo un procedimiento. Si se aprueba esa ley en el Congreso, entonces convocan al referendo con una pregunta específica. ¿Cuál sería la pregunta? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que la Justicia Especial para la Paz sea eliminada del sistema jurídico colombiano? La gente dirá sí, no. Y ese día hay que alcanzar una votación importantísima que tiene que superar los 12 millones de votos y si se alcanza, se derogó. Entonces, ¿qué se necesita? Organización, una ruta clara, estructuración de esa intención, organización ciudadana, política si se quiere, y determinación de no dejarse acomplejar de quienes digan, ah, es que van a acabar la paz, es que todo lo uno lo otro. Es decir, capacidad narrativa y política para avanzar en eso. Pero ese es el proceso mediante referendo. Ese es el mecanismo que yo creo más viable, aunque suena complejo, creo que es el más viable para terminar la red, definitivamente. A ver, el partido, el Centro Democrático, el año pasado, terminando el año pasado, anunció unos puntos para referendo, entre los que se contaba la eliminación de la JEP. Y tengo que decirlo, el presidente Uribe lo que hizo fue, yo lo leo de esta manera, desde este punto de vista, estando al lado de él. Él hizo el planteamiento y le dijo al partido, el balón está en la cancha de ustedes, arranquen, hay que avanzar por esta vía. Casi que trazó entre todos los puntos un programa presidencial y entre esos estaba la eliminación de la JEP. Yo no siento que el partido haya correspondido a esa intención, esa es la verdad, y todo quedó quieto. Por eso ahorita cuando estábamos conversando, que yo les hacía una introducción muy rápida, les decía dentro de esos retos país que tenemos, esos retos nuestros, y un tercer punto yo hablaba de un vehículo. El vehículo hay que revisarlo. El vehículo se llama partido. ¿Estamos o no estamos conectados con lo que la gente está esperando de nosotros? ¿Tenemos la capacidad de organización o no tenemos la capacidad de organización para corresponderle a esos retos que la gente está esperando de nosotros? El Centro Democrático no nació como un partido de comodidad solamente para elegir congresistas, por lo menos no desde mi punto de vista. Nació para meterse en desafíos como el de ganar el no, por ejemplo. Y así nos quedemos a mitad de camino, pero había que hacerlo. Entonces, Eliana, ¿me permites ahí una oportunidad para demostrar cuando yo hablaba de revisar el vehículo, si lo tenemos en condiciones o no de emprender es un camino de esos? Y ese es un caso, eso que te estoy contestando. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Impulsar, repotenciar y decirle, tenemos esperanza en ustedes sí o no para esto. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que exigir también y exigirnos nosotros mismos con ello.
y exigirlo como, doctor? No, yo creo que por vía de las redes sociales, por vía de escribirle al partido, por vía de hacernos saber, como aquí en este momento, yo no soy un directivo del partido, yo soy un militante, pero estas son vías para poder comunicar y decirle, oiga, a la gente no se le olvidó que les propusimos que había que hacer un referéndum. Eso, yo creo que hay que mencionarlo. Y a la gente no se le olvidó que les dijimos en la campaña que esto había que ganarlo para reformar, para eliminar la JEP, para muchas otras cosas más. Y frente a FECODE, para dejarte la respuesta completa, yo creo que frente a FECODE cabe una acción que yo estoy muy tentado a avanzar, que no pareciera tan contundente, pero a raíz de la politización en la que ellos están, del mal uso de recursos, como ellos son un sindicato regulado por el Ministerio del Trabajo, a FECODE se le puede solicitar la cancelación de la personería jurídica de su sindicato. Y eso hay que hacerlo y lo vamos a intentar. Lo vamos a hacer. Nidia, muchas gracias porque ese esfuerzo y constancia tuya nos permite a nosotros, yo no soy senador, yo no soy congresista, pero nos permite a nosotros mantener una comunicación y entender cómo ustedes están sintiendo, viendo, esperando y poder identificar eso que no podemos perder. Vuelvo a esa parte inicial de la conversación. Este partido no puede perder la misma, no puede perder la intención ni la forma en cómo nació. Y nos podemos volver un partido cómodo dedicado a elegir congresistas solamente. No somos eso, no podemos ser solo eso. Entonces, muchas gracias, Nidia. Es importante porque yo veo que esto da la oportunidad a las personas que hablen frente a frente con el senador, con el congresista y saber realmente si ellos están trabajando por el pueblo o es simplemente porque sí. Entonces, yo pienso que nos puede dar un buen resultado para elegir muy bien para el año 2022. Y en especial, si alguno tiene alguna duda de hacer las cosas mejores, teniendo a todas estas personas haciéndoles preguntas directas, llevan a mejor resultado. ¿Le parece? Estoy de acuerdo con usted, totalmente. Bueno, Andrea Betancourt. Hola, hola. Okay. Bueno, dos cosas. La primera, en cuanto al proceso de paz, estamos hablando de derogarlo. Bueno, hay una dificultad que yo encuentro aquí y es en cuanto a que cómo hacemos para recuperar esa confianza de los colombianos. Toda vez que nosotros ya venimos de un proceso largo, tenemos el plebiscito, tenemos el referendo aprobatorio que trabajamos con Ervin Hoyos, que en paz descanse. Entonces, yo siento que ese imaginario colectivo y lo que se nos ha vendido es que el proceso de paz está completamente blindado y que no podemos hacer nada ante esto. Entonces, propuesta. La única manera, como lo dice el doctor Hernán Cadavid, es trabajar las redes. Hoy en día esa es nuestra única herramienta. Necesitamos un mayor potencial en cuanto a ese marketing político y publicitario, que se pueda hacer de verdad una relatoría interesante, inteligente y que podamos salir a convencer a toda esa Colombia, que estoy completamente segura que si montamos o si se conforma una ruta que sea clara, que genere confianza, vamos a obtener el apoyo de los colombianos, porque si no es muy complejo. Yo siento un desgaste muy grande en muchos temas. También aquí me podría extender para hacerle muchísimas preguntas al doctor Hernán Cadavid, pero este tema sí es muy particular y lo quiero conectar directamente a la siguiente pues pregunta, y también quiero hacer un comentario en el sentido de del hecho de recolectar firmas y trabajar en esto. Quisiera que también nos hables un poquito, doctor Hernán, acerca de cómo es ese ejercicio de la revocatoria con el alcalde de Medellín. Desafortunada y afortunadamente, hace 8 días que estuvimos en este mismo espacio, lastimosamente, como les comentaba, muchos compañeros que están aquí en el conversatorio no están, pero hubo un tema muy delicado que se trabajó aquí y fue en compañía de nuestro gran amigo y honorable senador Gabriel Velasco. Se nos informó, se tocó el tema sobre la recolecta de firmas para revocar el alcalde de Cali. Resulta que él
nos comentó que a raíz de que han existido como esa guerra entre todos los grupos que están organizando el comité para recolectar las firmas, nos comentaron que tuvimos inconvenientes con el comité organizador, con el abogado a cargo, y que las firmas se pierden, que todo ese trabajo realizado al sol y al agua, acá hay amenazas a las personas que han instalado sus carpitas, nos hemos tenido que enfrentar a situaciones incómodas y hoy en día nos dicen eso. Entonces, si tenemos dificultad para actuar en comunidad, en unión y revocar un alcalde, ¿cómo vamos a ganar esa confianza para dar un escalón tan alto como es medirnos esta vez a votar para que podamos derogar la ley? Esta es mi consulta. Muchas gracias. Bueno, Andrea, muchas gracias. Mira, trataré de responderte lo más puntual posible. Tú tocaste para mí una cosa o una palabra o un factor que es clave, es el tema de confianza. Es como cuando uno está ennoviado y se la hace a la novia. Se rompió la confianza y no te vuelven a creer. Si nosotros seguimos intentando ejercicios y los dejamos a mitad de camino, como tú lo has dicho ahorita, que unas firmas para la derogación de la JEP, que unas firmas para el referendo de una cosa, que unas firmas para la otra, la gente va a empezar a dejar de creernos si nos quedamos a mitad de camino en esos esfuerzos. Entonces, eso hay que cuidarlo demasiado, cuidarnos mucho, que los intentos que se vayan a hacer tengan, pues nada arranca ganando, nada arranca con el éxito total, pero sí el mayor nivel de organización. Ahí me dice doña Lucía que la confianza es difícil de recuperar y si es de las novias nunca más vuelve. Eso doña Lucía está claro. Y el segundo tema nos plantea un desafío a todos, especialmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, aunque sé que en el país hay alrededor de 39 iniciativas de revocatoria de mandato de alcaldes, pero hablemos de las tres principales ciudades. ¿Por qué? Porque nos manda un mensaje. Porque nos manda un mensaje y el mensaje es ese discurso populista que no supimos enfrentar en las elecciones locales. No lo supimos enfrentar en narrativa, no lo supimos enfrentar porque no fuimos capaces de unirnos, por ejemplo, en el caso de Medellín o en lo de Bogotá, y se permitió que estos factores populistas llegaran a las principales ciudades de Colombia. Hoy estamos pagando el precio altísimo en el caso de Medellín y lo de Cali, ni qué decir, y lo de Bogotá. Entonces yo creo que la realidad es que en las iniciativas de revocatoria hay ciudadanía activa, hay ciudadanía espontánea, cívica, que dice, oiga, yo quiero ayudar. Y hay que decir que en muchas ocasiones, pues también hay quienes tienen un interés político. Entonces me cuentas ese mal hecho de lo que sucede en Cali. ¿Cuál es una solución para lo de Cali sin conocer el tema al detalle? Yo pensaría que si hay una persona que no quiere entregar las firmas, alguna razón tendrá, pero yo inscribiría un comité nuevamente, absolutamente. Lo inscribo y empiezo con mayor organización y mayor blindaje a recoger nuevamente las firmas. No se va a caer un proceso de revocatoria porque hay un tipo o una persona que no quiere entregarlos. Ya hizo el daño, evidéntenlo, pero inicien una nueva recolección por desgastante que parezca. Pero hay un bien mayor, y es proteger la ciudad de Cali. Y en el caso de Medellín, las trabas no han sido propiamente de los grupos, sino que han obedecido a pura estrategia jurídica de la alcaldía para tratar de entorpecer, de desgastar, de aburrir a la ciudadanía, pero lo de Medellín se ha caracterizado por un proceso mucho más cívico, más ciudadano, y eso ha permitido que vaya avanzando. Entiendo que en Bogotá no quisieron y desistieron desde muy temprano. Más allá de lo que vaya a pasar con las revocatorias, Medellín, Bogotá y Cali nos dan un mensaje al país de lo que puede estar sucediendo el año entrante si no hay una unidad para la primera vuelta. Nos quedamos divagando, hablando lo uno, lo otro, y entra esa gente por el medio y se gana el poder en Colombia. Y hoy sienten ellos que están lo más cerca posible. Entonces yo creo que, como lo decíamos ahorita, concientización, pero ante todo acciones concretas de parte de cada uno de nosotros, lo que podamos hacer, pero acciones concretas. Acciones concretas. Un solo hecho supera
cualquier discurso. Esa es mi forma de verlo, Andrea. María Genis. Gracias. Los militares en Haití. Sí. Pues mire, eso es un tema bastante complejo. Pensamos nosotros que hubo un poquito de... que se apresuró un poco el Ministerio de Defensa en su momento a dar responsables de los colombianos. Ya han pasado días, parece que todo era parte de, pues como de un entramado donde unos sí sabían y otros no. Y deja una mancha sin duda alguna sobre los hombres muy formados, los oficiales formados que ya están en retiro con este hecho de lo de Haití. No está esclarecido, Interpol hasta donde conocemos no ha dado la información en detalle de saber exactamente lo que pasó y a uno sí nos duele mucho que esté el nombre de varios colombianos ahí inmiscuidos. Esperamos y proteger a los miembros de la reserva, que ahora no los vayan a llamar a todos entonces mercenarios o sicarios con estilo, como han dicho algunos, o culpar a las fuerzas militares. Es un hecho donde el Estado colombiano no tenía el control, las fuerzas militares no tenían el control, eran hombres ya en retiro y que los, digamos, reclutó, por llamarlo así, un compañero de ellos de la época y se presentó lo que se presentó, esperar los resultados pendientes de lo que vaya a suceder en esa investigación de Interpol y por supuesto entiendo también de autoridades americanas ahí, doña María Genis. Consular y de Migración Colombia para tratar de garantizarles derechos en un país que poca institucionalidad tiene, el país más pobre del Caribe y del continente. Ya vieron lo que sucedió, cero garantía, cero respeto de derechos humanos. Entonces no va a ser fácil de todas maneras que un país en esas condiciones pueda garantizarle una protección de derechos humanos mínimos, de garantías mínimas a quienes o sean los responsables o quienes estén ahí y hayan quedado engañados, que al parecer es parte de la hipótesis principal que se maneja doña María Genis. Ese es un tema bien delicado. En Haití hay embajada. La embajada que cubre Haití es la de República Dominicana, de la isla, República de Haití. Y Haití, perdón. Entonces, no va a ser fácil, es la realidad. Muchas gracias. A usted. Juan, iPhone de Juan. Soy yo, Juan Francisco González de Medellín. Bienvenido. Muchas gracias por dejarme participar en este foro tan importante. Quería preguntarle al doctor, no lo conozco personalmente, veo que es antioqueño y no estuve al principio, pues no he tenido el placer de conocerlo. Pero me devuelvo un poquito, doctor, en la tertulia hacia la recolección de las firmas que ha tenido demasiados tropiezos en la ciudad de Medellín con el alcalde Quintero. Él, como usted dice, ha manejado toda su habilidad desde el punto de vista de sus asesores jurídicos para entorpecer este proceso. Pero, doctor, me parece gravísimo que tenemos casos documentados con fotografías y con videos de matones que se acercan a los sitios donde se recolectan las firmas, a amenazar con pistolas, ¿cierto? Y a decir se desaparecen, se vuelan y toda la terminología que usan estos bandidos. Entonces eso tiene pues una connotación muy especial. ¿De dónde va a salir eso? Pues blanco es y gallina lo pone, porque si usted está recogiendo firmas en algún punto para un evento futbolístico o alguna cosa cultural, nadie tiene que interponerse. Y esto es una cosa que se está haciendo bajo todas las normas y con la aquiescencia de los ministerios a quienes les compete dar las autorizaciones para este tipo de recolecciones que están dentro de la ley. ¿Qué hacen entonces? La pregunta es esta, doctor. ¿Qué hacen los abogados de Medellín y qué hacen abogados del Centro Democrático para que esto se denuncie?
para por lo menos decir, sospecho que esto viene de las altas esferas de la alcaldía de Medellín. O sea, tiene que haber algún mecanismo. Así como usted dice que se mueven los populistas como peces en el agua con la justicia, ¿por qué nosotros nos quedamos estancados con todas las bofetadas que esta gente nos da a nosotros? Gracias a usted. Espero conocerlo personalmente pronto. Somos de acá en Medellín los dos. Lo primero es esto. Es claro que desde la campaña a la alcaldía de Medellín se denunció la presión y participación de combos o grupos ilegales en sectores de la ciudad promoviendo la votación por Daniel Quintero. Sé además que hubo denuncias formales por esa presión en algunos sectores de la ciudad, de las cuales no ha pasado absolutamente nada. Ahora en este hecho de recolección de firmas, con esas evidencias que algunos han denunciado, es claro que hay unos poderes criminales tratando de defender territorios o acuerdos políticos, o de alguna manera hay una influencia para que exista esa coacción, esa presión violenta sobre grupos ciudadanos que están en la recolección de las firmas. Como es una iniciativa ciudadana que no es propiamente del partido, pero quienes somos militantes, no a nombre del partido, sino como ciudadanos, ayudamos en lo que podemos en esa iniciativa. Yo he tratado de sugerirle a los organizadores que la denuncia que se haga no puede ser solo mediática, no puede ser solo un video de Twitter. Yo les he hecho una sugerencia que que seguramente no resuelva todo el problema, pero que sí tiene que dejar unos precedentes. Y una específica es que tiene que haber una queja formal ante la Misión de Observación Electoral MOE de la OEA, que haga un acompañamiento a ese proceso, que haga un trabajo de terreno, que ellos tienen esa facultad de acompañar y de inspeccionar y de vigilar lo que está sucediendo en los puntos donde se ha denunciado esa presión violenta. Lo mismo que se haga con la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Si bien eso no va a resolver el gran problema, sí deja un precedente de cómo la ciudadanía de Medellín, y seguramente la de Cali también, pero hablemos de este caso puntual, no está teniendo las garantías básicas mínimas para un ejercicio de un derecho ciudadano como este. Entonces, no basta, yo le podría decir, ¿cuál es la respuesta? No hay una gran solución, pero sí tiene que haber una estructuración de denuncia mucho más completa, mucho más articulada por parte de los organizadores, en este caso vincular, para que quede precedente de la misión de observación electoral de la OEA, en mi opinión, y queden esas, digamos, esas glosas de seguimiento, lo mismo Fiscalía y Procuraduría, y que quede la constancia histórica que el proceso de Medellín no tiene las garantías que dicen tener don Juan Francisco. Quisiera uno tener una solución jurídica al tema, pero no pasa por lo jurídico, o por lo menos no solamente por lo jurídico. Hace parte de la solución o de los elementos de defensa, pero no es lo exclusivo. Y estamos en una inferioridad donde quien tendría que controlar el orden público, ahí veo a Ángela desde Casanare, donde quien tendría que controlar el orden público es la misma persona a la que le interesa que esos combos yo no puedo asegurar aquí, no tengo una prueba para decir que es Daniel Quintero. Pues no me cabe duda que se beneficia de esa conducta criminal de impedir la recolección, don Juan Francisco. Doctor, muchísimas gracias y le deseo una feliz noche y que este foro continúe tan agradable como usted lo está llevando. Muchas gracias a usted, mil gracias. Entonces, yo le pregunto, en esta iniciativa ciudadana, ¿también los ciudadanos tienen que pagar esa póliza de 50 millones en esa época? No. No siendo el partido. No, en lo que tiene que ver con revocatorias del mandato, no hay que pagar póliza. Sí es una garantía que se exige en los procesos de referendo para presentar además la seriedad de esa intención y de ese andamiaje del Estado, ponerlo a rodar en función de eso. Pero en los casos de revocatoria del mandato en los alcaldes o gobernadores, no existe esa exigencia. Armando Mosquera. Gracias, doña Nidia. No, para comentarle al doctor Hernán Cadavid que le envié su recado a la cónsul, doctora Erika Salamanca Dueñas, y 2 veces me ha pedido que le dé un fuerte abrazo y un saludo desde la capital de los Estados Unidos.
abrazo hasta allá, hasta Washington. Así. María Elena Londoño. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Yo también me encuentro en Medellín. Antes de que usted llegara, yo les planteé a los compañeros una idea que tengo. Usted, por favor, me dice qué tan viable podría ser. Resulta que yo hace muchos años hice un ejercicio y me fui para la registraduría de Envigado y me ofrecí como jurado de votación. A mí me lo aceptaron, me tomaron mis datos personales, nombre, apellido, teléfono, dirección, bueno, todo lo pertinente. Y de una vez me asignaron la mesa de votación en ese municipio. Pregunto yo, ¿qué tan viable sería que así como yo fui y me ofrecí para ser jurado de votación, digamos ciudadanos de derecha, hagamos el mismo ejercicio y entre comillas, no sé cómo decirlo, como quitar la opción de que FECODE tenga puestos en las mesas de votaciones como jurados y digamos que sería una trama menos para nosotros perder una votación, porque nosotros tenemos que pelear contra la izquierda, contra FECODE y contra la registraduría. Usted tan amable me dice qué tan viable podría ser y cómo orientarnos o madure la idea, no sé. Pues, y como regarla, eso sí, regala en secreto a todos los de derecha para que hagamos ese ejercicio, que no se vayan a contaminar los de la izquierda y hagan lo mismo que nosotros. pues María Muchas Elena, gracias. a ti muchas gracias y también espero pues conocernos pronto, que somos aquí muy vecinos, que estás en Envigado. Pues a mí me encanta la idea, realmente tengo que revisarla, si aquí te aceptaron de esa manera es un precedente muy bueno, pero es una gran idea. Yo creo que ahí es donde en parte se pierden las elecciones o en gran parte se pierden las elecciones. Y si uno crea un grupo de voluntarios que quieran ser jurados de votación y crear una red de esos voluntarios jurados de votación, es magnífico lo que dice, a mí me gusta mucho. Voy a revisarla legalmente con los tiempos de inscripción, con registraduría y norma en mano, pero como idea me parece muy buena. La Mejía. Sí, muy buenas noches, doña Nidia, doctor Hernán Cadavid. Qué alegría, qué pena que no tengo cámara, pero es que me está molestando un poquito el celular. Bueno, quería darle un saludo a Hernán desde aquí de Casanare, lo recordamos con mucho cariño. Él sabe que por ahí mi mamá lo estaba como contactando para una reunioncita de Hernán. Clarita. Bueno, ¿qué te iba a decir, Hernán? Te quería comentar algo que está pasando y que está muy grave en el Congreso, que quieren revivir esas 10 curules supuestamente para víctimas, los cuales no son víctimas. Entonces necesitamos saber qué podemos hacer nosotros como ciudadanos del común o personas a ver si se podía hacer una tutela para que firmemos de todos lados, muchísima gente que recogamos unas firmas, por lo menos unas 500 o 1000 firmas, ojalá sería, para que esas 10 curules no sean, que sean realmente para las víctimas, no sean para las personas, esas guerrilleras que sigan montándose en el Congreso, porque ahorita lo que a nosotros más nos interesa es tener personas en el Congreso más que una presidencia, porque el que mueve el gobierno, el que mueve todo es el Congreso. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a ir ya planteando, pidiéndole al Centro Democrático que nos vayan diciendo por cuáles son los avales o más o menos para qué fecha van a empezar a decirnos, porque pues esto va pasando el tiempo rápido, Hernán, y necesitamos pues ir como trabajando estos temas, ¿no? Bueno, así es, así es. Bueno, primero me encanta saludarte, te agradezco mucho cómo fueron de amables tú y tu mamá en esos años en que yo me caminaba
Casanare y Los Llanos. Salúdame a tu mamá, por favor, a doña Margarita. Mándale un abrazo de mi parte. Lo segundo, tema curules de las víctimas. Yo temo mucho que la oportunidad jurídica de resolver eso ya pasó. Primero, hay un gran error, en mi opinión, de la Corte Constitucional en revivir un trámite legislativo donde se habían hundido las curules de las llamadas víctimas y en vía de una acción de tutela interpuesta por Roy Barreras, revivir 16 curules. Lo que, en mi opinión, como se los digo, es un gran error primero de procedimiento. Segundo, yo soy abogado, pero a lo mejor no soy un experto. Habrá quien diga que sí hay otras formas. De lo que yo conozco, la oportunidad de confrontar jurídicamente esa decisión ya pasó. Había que presentar una nulidad sobre la decisión de la Corte Constitucional y eso tenía unos plazos y no se hizo. Hoy la tutela contra la tutela no cabe. La Corte resolvió y revivió esto por vía de una tutela. No cabe una tutela contra esa tutela. Y ya pasaron, digamos, los tiempos de presentar una nulidad, que es de gran preocupación para concluir. Entonces, en el Congreso ya no tenemos ya solo la creciente izquierda, que ha ocupado 9, digamos, escaños en el Congreso, sino que también tenemos las curules gratis de las FARC, pero además súmale a eso las 16 curules de la Cámara de Representantes. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, vamos a terminar siendo una minoría en el Congreso. Pero además les quiero contar, ese esquema con el que está planteado la elección de las curules de las víctimas va a ser una cosa complejísima, que van a terminar eligiendo representantes a la Cámara con 800 votos o menos, porque tiene unos requisitos. Primero, dividieron 16 zonas en Colombia. Por ejemplo, acá en Antioquia hay 2, la de Bajo Cauca y la de Urabá. Y quienes pueden votar en esa elección por las víctimas tienen que tener 2 condiciones. Una, ser de áreas rurales. No es que cualquiera va a ir a votar por ellos. Y 2, ese que va a ir a votar tiene que estar en el registro único de víctimas del gobierno nacional. Y esos son 3 o 4 municipios. ¿Cuántas personas que sean víctimas inscritas, y muchos de ellos están desplazados, no van a ir a vivir allá a ese territorio para votar si es que de allá lo sacaron? Dígame, en una zona de influencia de las FARC, una persona que esté desplazada, ¿se va a ir a vivir donde todavía dominan las FARC para ir a votar? No hay posibilidad. Por eso esa elección la van a manejar esos grupos ilegales, porque van a tener un espacio en el Congreso de la República con una bajísima votación y un tema que solo dominan ellos. ¿Quién les entra ya? ¿Cuántos candidatos van a salir a pelearse una curul de víctimas? No van a ser muchos. No van a ser muchos. Entonces, ese es no un gol. Eso es un golazo que nos metió el acuerdo y que nos metió la Corte Constitucional al revivir ese planteamiento. Y la última respuesta sobre avales del Centro Democrático, pues yo también estoy esperando. En teoría yo soy precandidato a la Cámara de Representantes acá en el departamento de Antioquia. No se han definido los términos o tiempos de las conformaciones de las listas y en esa misma vía tampoco se han definido cuándo se habrá avalado. ¿Qué puedo pensar yo? Que entre octubre y noviembre estarán teniéndose que definir nombres de candidaturas y avalados al Congreso de la República. Si seguimos dejando esto para lo último, es un lujo que no nos podemos dar y nos las van a cobrar completito. Blindaje jurídico. Hay un blindaje jurídico muy grande a esos acuerdos, muy, muy grande. Y en mi opinión, como se los decía ahorita, cabe solamente o una constituyente que no la veo venir o un referendo, es lo único. Y el presidente no nos puede apoyar con eso. Como se los decía ahorita, el presidente Uribe planteó la idea, pero al parecer el ambiente político no quiso meterse en una discusión nueva sobre recolección de firmas y votación de Congreso para ese tema. Visiones hay, pero yo creo que hoy hay un ambiente político muy complicado para lograrlo. Es la realidad de eso. Ahora,
yo quiero cerrar con esto. Todos estos comentarios que hemos venido haciendo, que a veces nos encontramos cosas que no es el escenario ideal, pues yo digo, esto lo hacemos no para llenarnos de pesimismo, sino para tener el panorama claro y saber a qué nos tenemos que enfrentar. Pero yo también quiero, digamos, dejarles un mensaje final y es, el estado de ánimo de nosotros no puede decaer. Si no hay un plebiscito a la vuelta de la esquina, no quiere decir que los brazos de nosotros caigan. Habrá muchas otras formas de confrontar y de enfrentar. Definitiva la elección del Congreso del próximo año. Definitiva es definitiva. Pero por supuesto y mucho más la de la elección a la presidencia de la República. Pero por ahora esos van a ser los objetivos. Es que estamos a meses. Hablar de un referendo y de unas firmas en este momento cuando están empezando las campañas políticas no es viable. Todo el mundo se concentró en su tema, en su campaña. Entonces, por ahora, eso va a ser lo definitivo y el estado de ánimo no puede decaer, así el panorama no pareciera el mejor, pero no nos vamos a atrasar tampoco, y eso es lo que yo quiero dejarles también como conclusión y como mensaje, agradeciéndoles, por supuesto, este espacio que me regala doña Nidia y ustedes de sacar estas horas de escucharnos, pero yo sé que nos vamos a seguir viendo en este trabajo y nos vamos ordenando y nos vamos teniendo los objetivos claros y vamos a tratar de sacar todo lo que más podamos adelante, por supuesto. Yo le agradezco mucho que haya participado y no es la última vez, así que prepárese. Bueno, amiga, muchas gracias de verdad y aquí estaremos listos. Ustedes saben que siempre a sus órdenes y yo le voy a decir una cosa que es cierta. Me honra usted teniéndome dentro de su nómina de invitado. Me gusta conversar con usted y con su grupo y con todos. Y ahí quedó pues mi contacto para que sigamos conversando lo que está necesario. ¿Listo? Muchas gracias más, porque vamos a trabajar muy fuerte. No podemos permitir que nos ganen por ningún motivo. Así que lo que hay es que trabajar. Inviten más personas. Hagamos este Zoom más grande. Aunque sí a veces llega muchísima más gente. De todas maneras, no importa cuántos seamos, lo importante es que cada uno de nosotros tiene un mensaje que llevar. Estoy segura que funciona. Así que yo solamente les digo gracias porque Colombia nos necesita.